Entonces, para no perder la costumbre, vamos a hablar de uno de los motivos de consultas más frecuentes en ginecología, que es la hemorragia uterina normal, y ver el rol que tiene el histeroscopio en el manejo de esto. Esto es puntual y vamos a dirigir mi intervención a las causas estructurales de la hemorragia uterina normal. Entonces, la pregunta que yo siempre hago cuando inicio esta conferencia es, ¿cuál es el mejor método para la evaluación y diagnóstico de la patología endometrial? Ultrasonido, le parecerá bien a los que hacen eco, histerosonografía, a los radiólogos, histerosalpingo, a los radiólogos, histeroscopia, resonancia, laparoscopia, biopsia de endometrio, todas las anteriores. Al final, ustedes mismos van a responder cuál de estos métodos es lo mejor. Entonces, esto es importantísimo, lo comentaba con anterioridad. En Estados Unidos, nada más el 15% hacen procedimientos de endoscopia ginecológica, específicamente histeroscopia y resectoscopia. Ahora, ¿por qué, siendo un país como en Estados Unidos, está sucediendo esto? Primero, desconocimiento de las ventajas. Por eso que ustedes están aquí, los que no hacen mucha histeroscopia, que quieren tener un conocimiento más adecuado de la técnica. Falta de capacitación, porque hay pocos centros, y desconocimiento de las técnicas endoscópicas, y el elevado costo de los equipos. No sé qué tan elevado puede ser una torre de endoscopia con un histeroscopio, pero yo tengo 3 y ya las recuperé. Estoy pensando en invertir en otros instrumentos, a pesar de la crisis que tenemos en Venezuela, porque las unidades producen dinero. Si ustedes tienen un sistema de salud que es un poquito difícil, las EPS, las prepagas, todo lo demás, pero igualito, esto lo puedes recuperar igual que un equipo ultrasonido. Por lo anterior, hay pocos centros que lo producen, que lo realizan. En Venezuela se estima que el total de ginecólogos que quedamos en Venezuela, de 8.000 que éramos, el 3% de ese 8.000 calculamos nosotros desde la sociedad, que son los que hacen procedimientos en su práctica diaria de cirugía endoscópica ginecológica. No sé si esa será más o menos el promedio aquí en Colombia, en todos los países en Latinoamérica que he estado, es más o menos ese promedio. Pero lo peor de esto no es que sean pocos, sino que pocos centros lo realizan y que pocos centros capacitan, sobre todo los residentes del posgrado. Yo siempre le decía a mis residentes de posgrado que se tienen que formar siendo residentes de tercer año en cirugía endoscópica, ginecológica, por lo menos tener la ventana a que esto existe y esto es el presente. Pero a nivel mundial el 95% de los ginecólogos y obstetras no hacen ni histeroscopia ni resectoscopia, o sea que no estamos tan mal. Yo en la Maternidad Santana fundé la maternidad en el 2002, empezamos con un histeroscopio de 5 milímetros, en el 2004 adquirimos el SEC de Betoki de 4 milímetros, en el 2010 empezamos con una unidad de histeroscopia avanzada de alta resolución, 5 posgrados en formación que empezaron a rotar con nosotros allá. En el 2014 fue el mejor año con 3.000 histeroscopias hechas, con un promedio de 300 histeroscopias por mes. Empecé yo solo haciendo procedimientos. Después de 5 años formé a uno más y ya éramos 3 cuando yo me fui a la maternidad de 75 especialistas que estaban ahí. Esta es la Maternidad Santana, esta es la unidad que nosotros conformamos. Por supuesto que aquí al Seguro Social tú le pedías todos los equipos y todos los juguetes y te lo llevaban y dependía de mi persona como director de la unidad. Esta es la unidad que tenemos en Instituto de Salud Femenina de Caracas en mi práctica privada. ¿Cuál técnica de histeroscopia recomendamos nosotros? La técnica de vaginohisteroscopia. Hay muchos todavía que utilizan espéculo y tenáculo, nosotros no lo utilizamos desde hace muchísimo tiempo y recomendamos su no uso. Sin espéculo, sin anestesia, nuestra filosofía es ver y tratar y sobre todo para disminuir el dolor de las pacientes. ¿Okay? Entonces, este es el histeroscopio estándar que diseñó Betoki en 1998, con una óptica de 2.9 milímetros, 30 grados de visión, 4 milímetros a 5 milímetros si le colocas la camisa operatoria. Y recordar que el estar ovalado es lo que le dio a Betoki el cambio importante en la filosofía de cómo abordar la cavidad endometrial en el consultorio. Ok, vamos a pasar a esto, es una histeroscopia normal. Y el doctor Isaacson, expresidente de la AGL, nos decía esto, y yo creo que esta es una de las cosas más importantes. Un ginecólogo sin histeroscopio es como un urólogo sin citoscopio. Nosotros queremos transmitirle
el conocimiento para que cada ginecólogo tenga un histeroscopio en su consultorio. Igual que el colposcopio, el histeroscopio es algo imprescindible en una unidad. ¿Ok? Todas estas son las indicaciones: evaluación de la hemorragia, evaluación de la infertilidad, sospecha de patologías con técnicas de imagen, localización de cuerpos extraños, clasificación pre-miomectomía de los miomas, valga la redundancia, anomalías millerianas, esterilización transcervical de lechura, aunque es controversial porque parece que la casa comercial se lo está retirando del mercado, sospecha de patología vaginal, cervical e istmo, estadificación del CA de endometrio. La estadificación sí puede hacerse por histeroscopio, aunque el estadiaje es quirúrgico, porque tú puedes ver una lesión focalizada y al hacer la evaluación de la cavidad puedes ver el grado de superficie de extensión, no la profundidad. Entonces tú puedes tomar una biopsia y decir que la extensión de la superficie de la lesión potencialmente maligna está hacia el istmo, está en el canal endocervical o en casos como hemos visto a nivel de la vagina. ¿Ok? Embrioscopia y canalización tubárica y dolor pélvico crónico. Las contraindicaciones: cáncer de cervix uterino, cáncer de endometrio, embarazo, EIP activa, infecciones del tracto genital, hemorragia uterina grave, y las relativas hemorragias genitales y la estenosis cervical severa, que ya lo vimos que se puede resolver. Condiciones: historia clínica integral, citología reciente, ultrasonido intravaginal. Realizaron la fase proliferativa del ciclo, que es donde tenemos la mejor visualización del endometrio, y en las pacientes que usan anticonceptivo en cualquier fase del ciclo fuera del sangrado. Y, por supuesto, un ginecólogo entrenado y con habilidad para poder hacer el procedimiento. Si no, desvirtuamos la histeroscopia y entonces te compras el histeroscopio, tu primer histeroscopio, hace un síndrome vasovagal, agarras el histeroscopio y se lo vendes a Juan Carlos aquí en Colombia. Entonces, eso es lo que pasa. Y lo que me pasa a mí cuando doy los cursos es que de 25 participantes, menos del 10% se está quedando haciendo histeroscopio. Entonces no debería ser así, y eso a medida que pase el tiempo va a ir aumentando, y espero que ya el 90% se revierta en los que hacen histeroscopia. ¿Qué podemos hacer? Diagnosticar, tomar biopsia, recesión de pólipos, miomas y septus, tratamiento del síndrome Hatcherman, evaluación de ismocele, reposición de DIU y sobre todo los liberadores de levonorgestrel, que son los endosectivos. Ampliación del canal endocervical, retiro de DIU, cuerpos extraños, seguimiento de embarazo molar, evaluación endometrial de pacientes que usan tamoxifeno, obstrucción tubárica y canalización. Entonces, este estudio lo hicimos nosotros aprovechando de que el doctor pionero de la histeroscopia, se me olvidó el nombre, el doctor pionero de la histeroscopia en Colombia. ¿Ah? Aparicio, disculpe, doctor. Dice que es verdad. Nosotros no publicamos nada. Entonces, pequeñas publicaciones pueden llegar a ser tan importantes como esto que hice yo para ver cómo se estaba comportando la unidad. Y nosotros evaluamos los hallazgos histeroscópicos más frecuentes en pacientes de la unidad que asistieron en 2008 y 2009 y conocer la tolerancia al procedimiento histeroscópico. Hicimos un estudio retrospectivo, revisamos las historias y nos encontramos que la histeroscopia es una herramienta indispensable en el consultorio para el diagnóstico y tratamiento de patología endometrial. Las edades en promedio, 31-40 años, la tolerancia fue buena en un 96% y mala, pero en ningún caso se suspendió el procedimiento. Esto concuerda con la literatura revisada a nivel internacional, y el procedimiento más frecuentemente que hicimos fue las biopsias, y la patología más frecuente que encontramos fueron los pólipos. Yo siempre digo que todos los ginecólogos deberíamos ser endometriólogos y miometriólogos. ¿Por qué? Porque somos los únicos que deberíamos de tener un posgrado en la evaluación del endometrio y del miometrio. Y de esa manera deberíamos estar enterados de la nueva terminología y las nuevas clasificaciones para poder manejar una de las patologías más importantes, que es el sangrado uterino anormal. Entonces, el contexto de la mujer, no sé de todas las mujeres que están aquí, pero están sangrando desde la menarquia hasta la menopausia, casi 45 años con ese problema del sangrado, y es responsabilidad de nosotros los ginecólogos darnos cuenta que de esto nosotros tenemos que estar con un puñal, un posgrado, porque el manejo de la hemorragia uterina normal, sangrado intermenstrual y sangrado menstrual abundante es responsabilidad de nosotros. No del internista, ni el hematólogo, ni nada, ni el endocrino, es responsabilidad de los ginecólogos. Entonces, muchos de ustedes todavía utilizan esta nomenclatura, spotting, menorragia, oligomenorrea, hemorragia uterina disfuncional, pero ¿cuál es la verdadera nomenclatura que deberíamos usar para definir la hemorragia uterina normal? Para eso, desde el 2011, FIGO, con el doctor Murro a la cabeza, hizo un grupo de trabajo que determinó la clasificación FIGO de causa de sangrado uterino anormal en los años reproductivos de la vida, y esto es del 2011. Yo siempre que veo las conferencias digo, esto no es nada nuevo, pero hay que aplicarlo, porque de los que estamos aquí, yo digo, levanten la mano quien aplica Palcoen
y yo creo que, levanten la mano para ver, ¿cuánto? Pues poquito, porque nadie lo utiliza y deberíamos estandarizarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer trabajo de investigación, mejor manejo de estas pacientes y todos hablar el mismo idioma, sobre todo en las interreferencias. Entonces, la OMS estima que del 8 al 27% tiene una prevalencia importante. 73% de los pacientes entre 10 y 54 años refieren sangrado menstrual abundante en sus últimos ciclos. En Estados Unidos es del 9 a un 20%. En la consulta ginecológica actual se maneja entre el 30 y el 50%. Eso quiere decir que de 10 pacientes que ustedes vean, la mitad tiene una hemorragia uterina normal. Tiene que ser tienen que ser acuciosos en el estudio de esto porque esto es el pan nuestro de cada día. ¿Okay? Y en Venezuela no hay datos oficiales como todo. Allá todo está muy normal, una maravilla, no hay dictadura y todos estamos chéveres y bueno, yo puedo viajar. No hay nada que nos diga ni siquiera cuántos casos de difteria hay, menos vamos a tener hemorragia uterina normal, pero se estima que un 55% de las pacientes que acuden a las maternidades tienen hemorragia uterina normal. Y esto es importante, yo les pido que sigan la información de Hysteroscopy Newsletter, donde ustedes van a tener todo, una gama de artículos y lo pueden seguir por Twitter, lo pueden seguir por Instagram. Y de verdad que es bien interesante este grupo de trabajo donde estamos involucrados muchos en Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Y en el ¿sabías qué de este número? El sangrado uterino normal es el problema ginecológico más frecuente, constituyendo el 30 al 50% de las consultas ginecológicas, que fue lo que les dije con anterioridad. Entonces, ¿qué hace FIGO? Pone una clasificación según los síntomas, un sistema 1 y un sistema 2, que según las causas estructurales utilizando Palcoen. Entonces, el sistema 1 lo que nos mide es la terminología y nomenclatura para nosotros definir el sangrado menstrual normal y los síntomas que nos caracterizan un sangrado menstrual anormal. Que es normal y que es anormal con los síntomas. Y hacer una nomenclatura que todos entendamos. Y la clasificación del sistema 2 es utilizar Palcoen, que es las causas estructurales no estructurales de hemorragia uterina normal, y son las causas que vamos a determinar en el sistema 2. Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer en nuestra práctica clínica y tenerlo en una gaveta del consultorio, porque esto se le olvida. A mí también se me olvida cuándo es regular, cuándo es irregular, cuándo es sangrado menstrual abundante, cuándo es frecuente, infrecuente, cuándo es un sangrado intermenstrual que tiene que ver con el ciclo, es aleatorio o no, y cuándo es un sangrado de avanzada, cuando estás utilizando métodos anticonceptivos o alguna hormona. Dependiendo de nosotros, de lo que nosotros estudiemos y llevemos esto a nuestro consultorio, vamos a tener muchísima mayor precisión en el manejo de los síntomas de esta paciente con el sistema 1 propuesto por FIGO. Y esto es bien importante, el sangrado menstrual abundante es un problema hasta de salud pública en nuestros países porque tiene impedimentos desde el punto de vista de calidad de vida de la paciente y eso lo toma muy en cuenta FIGO y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la definición es esta. Sangrado del cuerpo uterino que es anormal en volumen, regularidad, temporalidad o los tres, que ha estado presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses. Les llega a la paciente a la consulta, hacen su sistema 1, que es interrogar cómo es el sangrado, su fecha última regla, cómo son los sangrados los últimos 6 meses, si es un sangrado menstrual abundante o un sangrado intermenstrual. Dependiendo de eso, ustedes catalogan una hemorragia uterina normal. Facilito, ¿verdad? Y luego, cuando es aguda, se distingue como un episodio de sangrado abundante que en opinión del médico es de gravedad suficiente para requerir una intervención. ¿Okay? Y la hemorragia o sangrado intermenstrual es el otro concepto que agarra la polimenorragia y todo lo que ustedes saben que nos enseñaron en los posgrados y la meten dentro del sangrado intermenstrual. Es mucho más fácil para nosotros, para hacer investigación y para hablar entre los colegas, que es el sangrado que ocurre entre menstruaciones cíclicas y predecibles y puede presentarse de manera aleatoria o puede relacionarse con ciclo temprano, medio, tardío. O sea, todo lo que se produzca entre regla y regla en sangrado intermenstrual. Hemorragia, sangrado no programado o sangrado por disrupción, el cual aplica durante el uso de medicamentos hormonales cuando sucede por fuera del sangrado esperado. Interrogatorio importante y ya estamos clasificando las definiciones. Y esta definición es importante que lo hace el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, donde nos dice que el sangrado menstrual abundante se define como una pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere con la normal actividad física, emocional o social, o bien empeora la calidad de vida de la mujer y puede ocurrir solo o con otros síntomas asociados.
Esto es importantísimo que ustedes lo sepan porque hay que saber interrogar en los antecedentes de los ciclos menstruales de las pacientes para definir si tiene o no un sangrado menstrual abundante. Ustedes no le van a preguntar cuántos gramos de hemoglobina está perdiendo con regla. Ustedes le preguntan facilito cuántas toallas sanitarias te cambias y si te las cambias cada 2 o 3 horas ya tú puedes decir que esa paciente tiene un sangrado menstrual abundante. Entonces, según las recomendaciones de FIGO, el sangrado menstrual abundante junto con el sangrado intermenstrual conforman la hemorragia uterina normal. Tenemos que utilizar esta clasificación y es facilito de mnemotecnia, PALM, palma, coin, moneda, causas estructurales, causas no estructurales, facilito. La parte estructural por sus siglas, por sus letras, por sus principales letras, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomiomas y M de malignidad o hiperplasia. Y hay una subclasificación para el manejo de los miomas que la vamos a evaluar ahora. Y en las causas no estructurales, las coagulopatías, las disfunciones ováricas, las endometriales, las iatrogénicas, donde nosotros somos unos demonios, y las no clasificadas que están tratando de involucrar cada vez más patologías no clasificadas y pasarlas a las clasificadas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas que evaluamos nosotros en las causas estructurales? Todo esto lo sabemos nosotros, pero lo tenemos que hacer de una manera esquemática para que no se nos vaya nada del diagnóstico inicial. Los pólipos, diagnóstico por imagen, ultrasonido, que lo hacemos todos, sonoístero, que lo hacemos todos, e histeroscopia, que no lo hacemos mucho. Adenomiosis, diagnóstico por imagen, transvaginal y resonancia magnética, leiomiomas, sonoístero, histeroscopia y resonancia magnética, y malignidad o hiperplasia, que ya lo hablaron esta mañana, la biopsia endometrial, aunque hay características morfológicas histeroscópicas de las lesiones hiperplásicas que pueden ser de alto o de bajo riesgo, la biopsia es lo que te da el diagnóstico definitivo. ¿Okay? Y en las no estructurales, la coagulopatía con una historia estructurada con exámenes de laboratorio y evaluación hematológica es importante, desórdenes ovulatorios igual, las causas endometriales, incluyendo las endometritis y otras causas, generalmente son diagnósticos que se hacen por exclusión. La hemorragia uterina normal no excluye una causa orgánica o estructural de una causa no orgánica o no estructural. Pueden coexistir. Es decir, tú puedes tener una paciente con síndrome ovario poliquístico, pólipos y mioma, o adenomiosis y mioma, o una coagulopatía con pólipos. O sea, de esa manera que quiero que lo entienda, que no es nada más estructurales y no estructurales, como lo dice la clasificación, sino que se pueden interrelacionar. Las malformaciones arteriovenosas de las no clasificadas y algo que vamos a hablar al final de la tarde, que son los benditos ismoceles, que no sabemos dónde meterlo. Si son iatrogénicas o no clasificadas. Será ver FIGO qué decide hacer en el próximo consenso sobre el ismocele, a ver si esto realmente es una causa no clasificada o iatrogénica. Entonces, este es el manejo de lo que tenemos que tener nosotros de manera fácil, cómo es la periodicidad del ciclo, si es predecible o impredecible, si es un sangrado menstrual abundante, si es un sangrado intermenstrual o un sangrado menstrual abundante con una hemorragia no predecible y las etiologías posibles que tienen el tipo de sangrado. Esto es importante que se sepa, porque es un esquema facilito de manejar y nosotros pensar nada más desde el interrogatorio inicial y los antecedentes lo que realmente pudiese estar pasando con esa paciente en un diagnóstico aproximado. Entonces, la hemorragia, sangrado menstrual abundante, las causas como adenomiosis, leiomiomas, coagulopatías y las causas endometriales son las más frecuentes. El sangrado intermenstrual, los pólipos e ismoceles son frecuentes. Y del otro lado, las causas ováricas y la malignidad. Cada uno de estos tiene diferentes maneras de evaluar. Esta es la tabla de evaluación diagnóstica, una ficha que tiene FIGO, que está recomendando para que todos nosotros hagamos este tipo de evaluación, donde desde el examen, desde la historia médica, el examen físico y la investigación puntual por cada paciente de manera individual, nosotros deberíamos llegar a un diagnóstico certero, una impresión diagnóstica. Aquí el sangrado uterino normal, si es crónico, cuando decimos que es volumen, frecuencia impredecible los últimos 6 meses, ya lo habíamos dicho. Si no es así, no es sangrado anormal. No es sangrado uterino normal. Así que no se esmadren por ahí, sino nos vamos por el otro lado si cumple ese diagnóstico, esa definición. La investigación inicial, historia estructural, exploración física, investigaciones sucedáneas. Vamos a hacer énfasis en la evaluación uterina, que es lo que nos interesa. Entonces,
si hay riesgo aumentado de hiperplasia o neoplasia según los antecedentes y las características de cada paciente, si hay riesgo aumentado de la normalidad estructural. Entonces, si hay riesgo aumentado de la normalidad, se hace una evaluación ultrasonográfica, dependiendo cómo esté la cavidad, se hace una histeroscopia, una sonohístero, y yo me saltaría este paso, ¿ok? Porque si la cavidad no está normal, hago directamente histeroscopia con biopsia dirigida. Pero bueno, soy histeroscopista y hago promoción de eso igual que el doctor Juan Carlos y Buitriago. Entonces, aquí vamos a evaluar dentro de todo lo que nos interesa las categorías leiomiomas, adenomiosis y poliposis endometrial. De esta manera es que nosotros deberíamos tener nuestra historia para poder documentar todo lo que hemos hablado del sistema 1 y el sistema 2 de una manera gráfica y lo deberíamos de tener digitalizado en cada una de nuestras historias. ¿Ok? Entonces, el resumen de todo lo que hemos dicho, la hemorragia uterina crónica, mayoría de los ciclos, los últimos 6 meses. El paso 1, aplicamos sistema 1, que es la historia estructurada con los síntomas, examen físico. El paso 3, comenzamos a utilizar Palcoen. Paso 4, diagnóstico presuntivo de pruebas de laboratorio y por exámenes. El paso 5, complete Palcoen basado en resultados. Y el paso 6 es el tratamiento. Si nosotros aplicamos Palcoen y ya tenemos un diagnóstico definitivo, hacemos tu tratamiento. Y si no tenemos un diagnóstico definitivo, tenemos que evaluar a la paciente. ¿Ok? Entonces, de este estudio sacamos estas conclusiones aquí y por qué la histeroscopia en la hemorragia uterina normal. Primero es esto, 33 al 50%, ya lo habíamos dicho, 69% en posmenopáusicas, el 30 al 50% con pacientes con hemorragia uterina normal, la cavidad uterina está normal a la histeroscopia. En pacientes premenopáusicos con hemorragia uterina anormal se detectó defectos anatómicos del 65 al 80%. La sensibilidad y especificidad para pólipos es del 89% por histeroscopia y 11% por biopsia, 13% por biopsia y 100% histeroscopia para los miomas, y la sensibilidad para diagnóstico de hiperplasia 74% de histeroscopia y 25% de biopsia. ¿Okay? Entonces, el 50%, si está tomado menos del 50% de la cavidad endometrial, vamos a dejar de diagnosticar por biopsias dirigidas a ciegas si la paciente tiene un cáncer. Y el 18% dejamos de diagnosticarlo cuando hay lesiones focales. Es decir, la ventaja de la histeroscopia es que puede diagnosticar, ver las lesiones focalizadas y tomar biopsia dirigida de esas lesiones. Vamos a hablar un poquito de los pólipos. Todos sabemos que son protrusiones nodulares sobre la superficie endometrial, pediculadas o sésiles, construidas de una cantidad variable de estroma, glándulas y vasos sanguíneos. Prevalencia del 25%, patogénesis desconocida, multifactorial, pero se han descrito factores de riesgo para desarrollar cambios hiperplásicos y carcinoma. Incidencia de carcinoma asociado a pólipos endometriales varía según las series estudiadas del 0 al 4.8%. Nosotros podemos ver pólipos asintomáticos con un diagnóstico o un hallazgo a la evaluación ecográfica. El ultrasonido, la hemorragia uterina normal, el típico sangrado es el sangrado intermenstrual, y el 30% desaparece espontáneamente, sobre todo cuando son pólipos de 10 milímetros. ¿Por qué sangran los pólipos? Atrofia progresiva, rozamiento continuo del endometrio normal, infarto dentro del pólipo y cuando el pólipo se maligniza. Esto es importante que ustedes también lo sepan. Esto es el 2010, el consenso IETA, donde los términos, nomenclatura y mediciones propuestas por este consenso es lo que deberíamos manejar en la práctica diaria nosotros que hacemos ultrasonido. Y, por supuesto, las lesiones intracavitarias es lo que nos interesa cuando hacemos una evaluación de la cavidad endometrial con o sin presencia de líquido dentro de la cavidad, sonohístero o ecocardiograma 2D normal. Podemos ver extensión de la lesión, si es localizada o extensa, si es mayor o menor del 25%, pediculada o sésil, según esta fórmula, si es mayor o igual a 1. ¿Ok? ¿Y cuál es el ecopatrón típico de los pólipos? Esto lo han visto ustedes siempre, sobre todo los que hacen ultrasonido, si hay radiólogos aquí. Yo particularmente hago mucho ultrasonido y doy curso de ultrasonido porque me encanta, porque cada vez que hago más histeroscopias me doy cuenta que tengo que ser mejor ultrasonografista, porque son dos métodos que se complementan y es importante hacer la pesquisa por ultrasonido de las patologías endometriales, sobre todo para ver con qué te puedes encontrar. Entonces, fíjense, el halo anecoico,
Lamentablemente no tengo, no es que esto no se debe hacer, pero el señalizador con este tipo de pantalla no se ve el láser. Entonces hay que hacerlo así. Así estaba Carlos ahorita y yo decía, pero Carlos, yo no le enseñé eso. Bueno, pero andaba en eso. Entonces, fíjense, el halo anecoico, ¿ok? que se puede diferenciar de la cavidad endometrial de la lesión. Un pedículo vascular que generalmente es longitudinal cuando utilizamos el ecodoppler. Y debemos de definir la ecogenicidad y la ecoestructura del pólipo. Si tiene quistes, si no tiene quistes, si son regulares, si son irregulares, si es homogéneo, si es heterogéneo, si es hiperecoico, si es hipoecoico, si es regular. Y de esa manera nosotros podemos saber qué tipo de patología es. ¿Y qué pasa con el ultrasonido? Que nosotros podemos ver estas imágenes y aquí nosotros no podemos decir que eso es un pólipo. Y cuando hacemos la histeroscopia, vemos que de aquella patología endometrial extrajimos un pólipo endometrial pediculado, vermiforme, que medía casi 4 centímetros, pero que no lo podíamos diagnosticar por el ultrasonido, a lo mejor por la sonohístero sí. Y por otro lado, diagnóstico diferencial. Esta estructura ultrasonográfica que estamos midiendo aquí me la había mandado a la consulta como un pólipo y resulta que era un mioma que lo extrajimos con el Versapoint, lo picamos por la mitad y lo sacamos. Entonces, por eso el diagnóstico diferencial es importante cuando hacemos la histeroscopia. Y aquí los tipos de pólipos. O sea, vemos esta imagen ultrasonográfica de una patología endometrial con un endometrio anecoico y engrosado, ecogénico y engrosado, y esta misma imagen del caso anterior. Entonces, fíjense aquí cómo vemos un pólipo en cara anterior de la cavidad endometrial que no se había visto en el eco, y esa es la ventaja del histeroscopio. Y aquí abajo, yo siempre digo que cuando ustedes vean protruyendo a través del canal endocervical y el orificio cervical externo, algo como que se le parezca un pólipo, no agarren una pinza y se lo traigan porque les puede pasar que la paciente va a seguir sangrando y después le van a hacer una evaluación y resulta que puede ser un pólipo endometrial, vermiforme, que protruye a través del canal endocervical y no es un pólipo endocervical como la mayoría de nosotros pensamos. Entonces, fíjense, este es el caso típico de ese pólipo en canal endocervical, que la base estaba en la cara anterolateral del lado izquierdo de esta paciente, y fíjense el pedículo vascular que tiene aquí el pólipo, eso es típico de los pólipos. ¿Ok? Y por supuesto no olvidar cuando evaluamos ultrasonográficamente el útero, la patología del canal endocervical, y se puede ver de esta manera, y se pueden ver hasta pólipos cervicales, como lo hemos visto, y así se ve en el canal endocervical un pólipo. Esto, sacarlo con tijera, es un posgrado. Aquí se recomienda el uso de electrocirugía. Ok. Y aquí los pólipos endometriales, según su número y tamaño, pueden ser únicos, múltiples o micro pólipos menores de 1 milímetro. Podemos tener su situación en la cavidad endometrial, en los ósteos, canal endocervical o cervicales. Y el patrón morfológico de superficie, color, vasos y sospecha de malignidad. Okay. Entonces, fíjense aquí el caso de una paciente posmenopáusica que tenía el diagnóstico de poliposis endometrial por ultrasonido. Fíjense este pólipo en la cara posterior, pero llama la atención esta formación polipoidea en cara anterior con estos vasos que no son nada normales y que eso es un pólipo con una malignización de cáncer. Y eso lo podemos ver y es una de las ventajas de la histeroscopia, que podemos determinar pólipos con malignización. Y esto es lo más importante que ha pasado en la historia de la histeroscopia. En 1998, Betocchi introdujo el SEC de Betocchi de plano y es de 4 milímetros el histeroscopio, y la cirugía cambió definitivamente. Antes 1998 y después 1998. Se utilizaban instrumentos mecánicos donde nada más podíamos resolver en el consultorio biopsias, adherencias, tabiques pequeños y pólipos más o menos medianos. Lo demás iba a quirófano y hacíamos resectoscopia. Luego, con el advenimiento del nuevo SEC de Betocchi, con el aplanamiento de su punta y aparte de eso con las ópticas de menor diámetro, ya fíjense hasta dónde, utilizando elementos como láser y instrumentación bipolar como el electrodo Versapoint, hasta dónde nosotros podemos resolver en el consultorio. ¿Okay? Y la resectoscopia queda nada más para miomas grandes, mayores de 2 centímetros, y dependiendo de la técnica que se esté utilizando en la actualidad, lo podemos resecar. ¿Okay?
Entonces, equipo instrumental, los que hacen histeroscopia ya lo conocen, los que no lo hacen, necesitamos una torre que tenga un monitor, que tenga fuente de luz y que tenga una cámara, el SEC de Betoki, que es este que está aquí, los instrumentos mecánicos, que son estos. Este es el nuevo SEC de Betoki, yo lo utilicé, pero el mango ergonómico no es bueno porque tú tienes que rotar el histeroscopio y aquí con la mano no puedes hacer buenos movimientos. Todo lo que es el generador bipolar de VersaPoint, con sus electrodos de punta, de Twistley y de los que más utilizamos acá, los resectoscopios, el mini resectoscopio, el morcelador, que ya lo habló el doctor Alfonso en la mañana, y una nueva modalidad que es el uso del láser. Yo cuando estuve en España en el 2008, ya el doctor Sergio Jaimovich estaba haciendo sus estudios en el uso del láser y ha tenido buena experiencia con el uso del láser en histeroscopia, cuestión que nosotros tenemos que hacer seguimiento de ese trabajo que ha sido bien interesante. Esto es lo nuevo, esto no sirve absolutamente para nada, pero se los traje porque eso es como decir el celular, agarras el celular y le pones un estereoscopio aquí, ¿no? Entonces tú entras, yo estuve en la Feria Mundial de Tecnología en Medicina en Frankfurt y lo tuve en mi mano y lo probé. Entonces tú agarras, lo ensamblas, lo ves, y entonces tienes que estar viendo así, haciendo la histeroscopia. Entonces eso es bueno para si quieres hacer diagnóstico en procedimientos de consulta, pero vas a entrar y es como que si vas a tirarte de submarinista con los brazos atrás, no puedes hacer nada. Entonces es preferible tener el SEC de Betoki, que es lo que recomiendo, pero bueno, esto es lo que se está haciendo. Diferentes métodos, y le comentaba al doctor Alfonso que se hizo una pregunta esta mañana en miomectomía, que sí hay un morcelador histeroscópico cuya punta tiene electrocirugía bipolar. Entonces, en esos casos de miomas que tú morcelas y queden sangrando, le das al pedal de electrocoagulación bipolar y resuelves el caso de una vez. ¿Okay? Entonces, los pólipos sésiles, esta es la técnica que nosotros deberíamos de hacer, seccionar en 3 partes, 5 o 6 milímetros para poderla sacar. Acuérdense que el canal endocervical mide 4 o 5 milímetros y no podemos sacar estructuras más grandes que eso, aunque dependiendo el tipo de pólipos, si son atróficos, fibroglandulares y son laxos, lo podemos sacar a través del canal endocervical como lo vimos con anterioridad. Y debemos utilizar también elementos mecánicos y elementos electroquirúrgicos como el electrodo bipolar, que podemos doblarlo en la punta y lo convertimos como en un hook para casos difíciles de pólipos. ¿Okay? Entonces aquí podemos ver 2 técnicas, la técnica con tijera y la técnica con el VersaPoint. Fíjense que con la tijera la curva de aprendizaje es rápido, nosotros podemos hacer polipectomías en el consultorio en promedio en 5 o 6 minutos, el doctor Juan Carlos lo hace en 2 minutos porque tiene mucha habilidad, sobre todo con el VersaPoint. Entonces, esta técnica cortando en la base, esta técnica abriéndolo por la mitad, llegando a la base, luego cortando en la base y se extrae en 2 partes para que de esta manera no se quede dentro de la cavidad y lo podamos sacar a través del canal endocervical. ¿Okay? Fíjense los tipos de pólipos. Esto yo no tenía tijeras en la unidad y lo saqué con Grasper. Hice divulsión, se despegó la base y lo agarré por ahí y me lo traje. Me tomé una cerveza ese día. Ok, otra técnica es la técnica de resectoscopia, monopolar, bipolar. Ya nosotros no utilizamos monopolar, sino únicamente bipolar con el resectoscopio de VersaPoint. Y tiene el mismo principio de la miomectomía que vieron esta mañana, que se lo mostró el doctor Alfonso en la charla miomectomía. ¿Okay? Aquí identificamos cuántos pólipos hay en la cavidad, y uno en la cara posterior lateral derecha y uno en la cara posterior tercio medio. Vemos qué es lo que tenemos que resecar y empezamos la resección con la técnica de slicing o rebanar el pólipo. Eso para pólipos grandes. Listo. De adenomiosis, nada más saber que es causada por una proliferación de glándulas endometriales y estroma que conduce a las lesiones mal definidas. El uso de la histeroscopia aquí tiene un límite y es este. No constituye un abordaje terapéutico de primera línea en la adenomiosis y representa una acción viable solo en los casos seleccionados de la forma focalizada. ¿Okay? Y esto es bien interesante, que también lo dice IETA, que nosotros debemos de familiarizarnos con la zona de unión endometrio-miometrial a este nivel,
porque la proliferación de patologías o lesiones intracavitarias vienen del mioma o del endometrio. Y de esa manera nosotros por ultrasonidos podemos diagnosticar y tener una noción de cómo está esa línea, si está interrumpida, si se ve, si no se ve, si es ecogénica, si es anecoica, etc. ¿Okay? Y más recientemente, en el 2015, se reunió un grupo porque dijeron, bueno, estamos viendo endometrio, ahora tenemos que ver las lesiones miometriales y determinaron en este grupo de consenso los términos, definiciones y medidas que describen la patología del miometrio. ¿Ok? Y de esto, la adenomiosis juega un papel fundamental porque vemos al eco, el engrosamiento asimétrico, la presencia de quistes, las islas hiperecoicas, la sombra en abanico, las líneas o brotes subendometriales, la vascularización translesional, la zona de unión irregular y la interrupción de la zona de unión, que es bien importante para el diagnóstico ultrasonográfico de adenomiosis, para lo que hacen ultrasonido, por supuesto. Y estas son las imágenes ecográficas de lo que le dije con anterioridad, que es lo que nosotros tenemos que familiarizarnos para dar el diagnóstico ultrasonográfico de adenomiosis. Resonancia magnética, también vemos aquí, y esto lo que se está haciendo son las reconstrucciones 3D, que es algo maravilloso, pero bueno, en nuestros países no sé cuándo llegará, por lo menos en Venezuela, mucho tiempo. ¿Cuál es el patrón histeroscópico de una adenomiosis? Generalmente son endometrios irregulares y el signo patognomónico de picaduras o defectos endometriales, vascularización alterada y podemos ver lesiones quísticas hemorrágicas que simulan miomas, pero cuando tú incides eso tiene un líquido oscuro sospechoso de que podemos estar frente a una adenomiosis focalizada dentro de la cavidad. ¿Ok? Los miomas no voy a hablar mucho porque ya el doctor dio una excelente conferencia, sin embargo, son tumores benignos o monodependientes, estos son los factores de riesgo. Tenemos que aplicar esta terminología. No es tan difícil si ustedes se meten el dibujito en la cabeza y se dan cuenta de que los miomas son submucosos y otros. No es como antes, submucosos, intramurales y subserosos. Y de los submucosos hay una subclasificación que son intracavitarios, 100%, menos el 50% intramiometrial, más del 50% intramiometrial. Luego tenemos los 3 que deforman la línea endometrial, los 4 que son totalmente intramurales, el 5, 6 y 7 es la imagen en espejo de lo que vemos en cavidad, pero con respecto a la serosa. Entonces el 5 es menos del 50%, más del 50% aquí, menos del 50% de la serosa y los pediculados puros. El problema sucede con esta clasificación en los híbridos, lo que tienen 2 tipos de localización, que están hacia la cavidad endometrial y hacia la serosa, y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para ofrecerle a la paciente el tratamiento más adecuado y evitar complicaciones. Entonces, Musa también habla de los cambios morfológicos ecográficos de los miomas. La sonohístero, que esto lo llamaron en alguna oportunidad los europeos histeroscopia virtual, chale pichón. Entonces yo les decía, bueno, ustedes hacen histeroscopia virtual con este nuevo gel que dura más, que haces un corte multiplanar 3D, 4D y se ve el pólipo bellísimo. Y después me lo tienes que mandar a mí para yo sacarle el pólipo. Entonces te haces un doble gasto en una tecnología que amerita espéculo, tenáculo, la jeringa, y la jeringa vale dinero por un gel especial para que le des un diagnóstico. No sé, yo prefiero pasar del 2D directamente a la histeroscopia, si tiene su histeroscopio, por supuesto. ¿Ok? Entonces, de la clasificación que nos interesa, tipo 0, 1 y 2, según FIGO, también Musa tomó la clasificación FIGO y la aplica para ultrasonido, para que sepan. Y lo más importante aquí es esto. Los bordes del mioma, que lo dijo el doctor esta mañana, es lo que tenemos que tener como patrón de referencia, sobre todo desde el punto de vista ultrasonográfico, para saber los límites de una miomectomía en este tipo de pacientes. Si es menor de 5 o 10 milímetros, mayor de 5 o 10 milímetros, lo podemos hacer vía cavidad endometrial o resectoscópica o histeroscópica. Pero, fíjense, si esta estructura, que es sospechoso de un mioma, ¿okay?, es menor de 10 milímetros y está pegado a la serosa, ubiquen otra
tipo de cirugía utilizando la clasificación del ASMAR que lo nombraron esta mañana. Y desde el punto de vista histeroscópico lo clasificamos según la Sociedad Europea de Histeroscopia. En 1993, Whittaker también hizo esta clasificación, es la que nosotros utilizamos, dependiendo del grado de penetración que tenga a la cavidad endometrial. No podemos ver miometrio porque lo vemos en el eco, pero sí vemos el endometrio, el grado de la angulación que tenga esa estructura. El tipo 0, ángulo agudo con la superficie endometrial y crecimientos miometriales nulo o casi nulo. ¿Ok? Y lo vemos así. Luego tenemos cuando el ángulo máximo es de 90 grados, componente intramiometrial no alcanza el 50%, que lo vemos así. Y este, que es el más difícil de todo para el tratamiento, que son los tipo 2. ¿Okay? Clasificación de Labastida, yo no lo utilizo, pero el doctor Labastida tiene su reconocimiento y esto es lo que utiliza él. Generalmente utilizamos la otra que es mucho más sencilla. La Lassmann en 2005, que es Step W, que ya lo nombró el doctor Alfonso esta mañana. ¿Cuáles son las indicaciones de miomectomía? Sangrado uterino normal, infertilidad, crecimiento normal y dolor pelviano. Los principios de miomectomía, adaptar la relación del tamaño mioma a la cavidad continente-contenido. Y estos parámetros influyen en el tiempo total de la cirugía, que es el dolor de cabeza para lo que hacemos este tipo de cirugía. Miomas múltiples, más de 3 miomas intracavitarios que ocupen el 50%, no se pongan a sacar eso por histeroscopia. Mioma submucoso mayor de 5 centímetros tampoco. Debería hacerlo en 2 tiempos utilizando técnicas combinadas, extensión intramural mayor de 50 y histeroscopia mayor de esto. Esto ya lo nombraron esta mañana, es el Sonata, que tiene la ventaja de combinar el ultrasonido con la radiofrecuencia, y fíjense que aquí entra el instrumento de manera transcervical, el halo verde es la zona de seguridad, fíjense que la serosa está por aquí, y el halo rojo es donde entran las agujas para hacer la radiofrecuencia, la necrólisis del mioma y el tratamiento. ¿Okay? La miomectomía, la introducción de la técnica de Opium de Betoki, que tuvo un 90% de éxito, y es lo que hablaron esta mañana de la enucleación al nivel de la pseudocápsula que se forma entre el mioma y el endometrio, y eso es lo que se está haciendo en la actualidad. ¿Okay? Se incide la superficie de clivaje aquí, y en 2 ciclos subsecuentes de regla podemos ver cómo ese mioma, que era un tipo 1 se convierte en tipo 0, un tipo 2 se convierte en tipo 1, hasta tipo 0. ¿Okay? Esta es la técnica por Versapoint en el consultorio de miomectomía, que no es nada más que incidir en un plano longitudinal el mioma. Por tijera, difícil que hagan esto. Ok, continuamos. La morcelación no lo va a pasar, pero mañana creo que juega Venezuela de Colombia, ¿no? Hoy, ok. Sebastián otra vez, después que se me cambió para el Barça, se puso a jugar y entonces lo tengo ahí dándole duro. Doctor Alfonso Arias, mi profesor y de muchos aquí en Latinoamérica, en una entrevista que le hicieron en esta revista, le preguntaron, ¿tienes algún consejo para el joven ginecólogo que se inicia en el mundo de la cirugía mínimamente invasiva? Y él respondió, entrenarse formalmente en cursos calificados que cumplan con los parámetros de teoría y práctica supervisada en trainer y práctica en vivo supervisada por expertos. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestros países y darle esto a la nueva generación de ginecólogos que estamos saliendo. Y ahora vamos a los casos clínicos para que se despierten, porque he hablado mucho de hemorragia y no les he dado la práctica. Fíjate, este caso, una paciente de 29 años, una gesta, un aborto, hemorragia uterina normal con dolor pélvico y deseo de fertilidad. Nos envían este ecofotograma donde se ve esta estructura anecoica dentro de la cavidad que da sombra posterior ecogénica con sombra posterior anecoica. Cuando le hacemos la histeroscopia vemos estas imágenes, la típica imagen de unas microcalcificaciones con villosidades coriales degeneradas, posaborto. No es una metaplasia ósea como tal, sin embargo, nosotros podemos retirar vía histeroscópica todos estos fragmentos de unas estructuras que parecen unas galletas y que tienen una coloración blanquecina. ¿Okay? Caso número 2, paciente de 27 años, una gesta, un aborto hace 8 años, legrado uterino en 2 oportunidades, con el diagnóstico de hemorragia uterina normal y tenía dispareunia bestial. Nos mandan el ecofotograma y fíjense estas ecoestructuras
adentro, ¿ok? Son ecogénicas que están abarcando toda la cavidad endometrial y cuando le hacemos la histeroscopia, sacamos todo esto en el consultorio. Es decir, tenía restos del aborto, le habían hecho 2 legrados bajo anestesia y le habían dejado todo esto ahí adentro. ¿Ok? Caso clínico número 3, paciente de 28 años, una gesta, hemorragia uterina normal, dolor pélvico crónico, antecedentes de extracción de DIU hace 6 meses. A lo que les encanta sacar DIU y en quirófano si no lo pueden en el consultorio y todo lo demás, este caso es interesante. Y en 3 oportunidades se lo intentaron sacar bajo anestesia y me llegó a la consulta porque tenía esta sintomatología, con este eco que está aquí, que no se lo hicimos nosotros en la unidad sino afuera, y esto fue lo que encontramos. Ese dispositivo intrauterino en una T de cobre estaba fraccionado, y era un DIU fraccionado, que no se lo sacaron jamás en la vida, sino se lo partieron adentro. Claro, como estaban los procedimientos con anestesia, yo no sentía nada, pero seguía después con la sintomatología. Paciente de 26 años, 2 gestas, una para, una cesárea, dolor pélvico, hemorragia uterina y poscolocación de dispositivo intrauterina. Nos mandan este eco y fíjense esa imagen ecogénica alargada, que es el aparato, pero muy cerca de la serosa. Cuando le hicimos la esteroscopia, por supuesto no se ven los brazos del dispositivo y era un DIU que estaba perforando la serosa y lo extrajimos vía laparoscópica. ¿Okay? Esta otra es un reto diagnóstico y yo siempre lo digo. ¿Cómo evalúas la cavidad endometrial con dispositivos intrauterinos cuando hay patología y tiene síntomas? Esta paciente nos llegó a la consulta de 64 años, 3 gestas, 3 para, sangrado posmenopáusico. Y fíjense, estas imágenes, ¿qué les parece? ¿Cuál es su diagnóstico? Exactamente, diagnóstico, una asa de Lippe. Todos somos 20 puntos aquí. Pero, miren lo que encontramos a la histeroscopia. Estas son sinequias fibromusculares. Ese DIU, por supuesto, el asa de Lippe estaba hace 25 años ahí. Y la señora le hicimos la biopsia endometrial, vimos esto, liberamos la adherencia y era una sinequia fibromusculares con un endometrio atrófico. ¿Ok? Esos son los retos diagnósticos que tenemos y la evaluación ultrasonográfica y la correlación con los hallazgos histeroscópicos. Bueno, si ellos están estudiando allá, nosotros estamos aquí bien. No me pusieron el tiempo aquí, no sé si voy bien o... Ajá. Ok, aquí ya terminé. Ajá. Ok. Ok, según la FIGO, el sangrado menstrual abundante y sangrado intermenstrual integra la hemorragia uterina normal. La hemorragia uterina normal es el principal motivo de consulta en ginecología. En pacientes posmenopáusicas con hemorragia uterina normal, la histeroscopia detecta la patología orgánica en el 80%. Es la técnica más útil y el gold estándar en el diagnóstico y tratamiento. Es un procedimiento mínimamente invasivo y establece el diagnóstico y clasifica el riesgo en las lesiones precursoras. Diagnóstico diferencial inmediato, permite biopsias, detecta alteraciones carcinomatosas en pólipos, localiza neoplasias, diagnóstico y tratamiento inmediato, bajo costo, nuevas tecnologías mejoran la tolerancia e implementación de programas. Entonces, la pregunta del inicio, ¿cuál es la respuesta? Por supuesto que el histeroscopio, aunque los demás son métodos que se complementan. Okay. Nuestra filosofía es salvar el útero. Okay. Nosotros estamos utilizando este tipo de simuladores, tanto los software de educación como los EVA. Ya tenemos aproximadamente 650 egresados en nuestros cursos en Venezuela. Y yo voy a invitarlos al Congreso Mundial de Barcelona entre el 30 de abril y el 3 de mayo del 2019, que va a ser uno de los encuentros más importantes. El año pasado no pude ir, creo que tú fuiste, ¿no? Y fueron 3 venezolanos nada más pudieron ir. Y esto es impelable que ustedes no lo hagan. Y ya para terminar, les quiero decir esto. En Venezuela estamos pasando por una tragedia de dimensiones catastróficas. Primero, porque protestamos un año con 154 personas que fallecieron. Segundo, porque nos rebelamos contra un régimen dictatorial peor de los que se pueden haber imaginado ustedes que en un país rico como Venezuela hubo. Que los diputados se sometieron a escarnio público, como el diputado riquense que está preso por la policía política.
Pero Venezuela va a surgir de todo esto, estamos en la fase final y por eso que nosotros siempre le agradecemos al pueblo de Colombia toda la solidaridad que ha tenido con el pueblo venezolano y que de esta vamos a salir y vamos a aprender la lección. Espero que ustedes tampoco caigan en eso y siempre nosotros pensamos que todo dictador termina recogiendo su jabón en la prisión. Muchísimas gracias.